Hola a todos, sean bienvenidos al curso de programación, control y seguimiento de obras con MS Project. Esta es la primera lección donde vamos a ver la teoría acerca de este curso de programación. Vamos a comenzar. Nosotros vamos a tener 3 módulos. Un primer módulo, el que venimos desarrollando de las herramientas de programación. Un segundo módulo del manejo del MS Project, ¿no? Y el tercer módulo de programación de obras, de ejercicios netamente prácticos, de tareas prácticas. Bueno, en este primer módulo nosotros vamos a comenzar viendo, por ejemplo, la teoría, ¿no? Estos conceptos generales que nosotros debemos conocer sobre programación de obra. Bueno, debemos conocer en qué fase de o qué etapa del ciclo del proyecto nosotros, ¿no? Trabajando en este campo de construcción, de elaboración de proyectos, ¿no? De formulación de proyectos, se encuentra esta programación. Entonces, ¿dónde lo tendremos, no? ¿En qué espacio de ese ciclo nosotros podemos ubicar nuestra programación de obra, ¿no? Entonces, justo antes, ¿no? de nosotros ejecutar, o antes de que se haga la ejecución de una obra, nosotros tenemos que saber la programación, ¿no? Entonces la programación va a ser importante, nos va a decir, ¿no? En el tiempo, ¿no? En ese espacio de tiempo, cómo se debe de llevar nuestras actividades, nuestras tareas, nuestras partidas, ¿no? De qué manera nos va a ordenar, ¿no? Para eso nosotros vamos a utilizar este programa del MS Project para poder realizar esa presentación. ¿No? Que al final este programa, esta programación que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Que tiene diferentes tipos de reporte que nosotros vamos a desarrollarlo dentro de este programa, será un documento, ¿no? Un documento de carácter técnico y económico, ¿no? Que permitirá la adecuada ejecución de una obra, ¿no? Al igual que nosotros desarrollamos los planos, ¿no? que desarrollamos también los metrados, el presupuesto de obra, desarrollamos diferentes tipos como las fórmulas polinómicas, ¿no? También desarrollaremos esta programación. Entonces, nosotros vamos a tener que basarnos, ¿no? Siempre habrá una normativa que nosotros tengamos que revisar también, ¿no? Que nos detalla lo que tenemos que hacer, lo que tendríamos que trabajar, ¿no? Dentro de este espacio de los conceptos generales, nosotros vamos a ver, por ejemplo, una gran planificación del proyecto, donde primero nosotros determinaremos objetivos, recursos, definiremos totalmente el proyecto, ¿no? Qué tipo de proyecto, qué tamaño tiene ese proyecto, ¿no? Organizaremos ese proyecto y luego de todo eso, de ese gran espacio que podemos nosotros tener, esos grandes conceptos dentro de planificación, vendrá o se desarrollará la programación del proyecto. Esa programación del proyecto donde nosotros definimos estos cuatro puntos importantes, ¿no? Que nos dice que debemos tener una secuencia de actividades. Básicamente con eso vamos a nosotros iniciar nuestro programa, ¿no? Definiendo esa secuencia de actividades. ¿Qué actividades para nosotros será tareas? Será partidas. Debemos determinar las duraciones, qué tiempo nos lleva a realizar esas actividades, ¿no? Nosotros determinaremos ese tiempo, ¿no? Programaremos los recursos y asignaremos los recursos. Tiene una forma un poco no diferente al S10, ¿no? Pero su interfaz o la forma de trabajo del project nos va a hacer definir, y nosotros en este curso nosotros vamos a definir ese tipo de recursos que nosotros vamos a desarrollar. Luego, obviamente, vendrá la parte de la ejecución de la obra para luego ver el control del proyecto. Bueno, cuando nosotros tenemos que trabajar dentro de este espacio de la construcción, nos tenemos que también o tenemos que revisar lo que nos dice el reglamento, ¿no? Sobre todo cuando programamos obras públicas, ¿no? Para el Estado. Es así que tenemos que revisar la ley 30.225, ley de contrataciones del Estado, que no netamente habla solo del programa de obra, ¿no? De la programación de obra, ¿no? Y ustedes van a tener este material, ustedes pueden descargarlo dentro de su aula virtual
van a tener, revísenlo, hay partes importantes que nos van a servir a nosotros y hay alguna parte en especial, por ejemplo, podemos ver el artículo 175 en adelante, que nos habla del programa o cronograma de ejecución de obra, ¿no? Que en realidad nosotros cuando nos referimos, ¿no?, a programación de obra es lo que nos llama, ¿no? Es el nombre que nos está definiendo esta programación que tenemos, ¿no? Pero que en realidad lo que nos va a decir este reglamento nos va a hablar y el nombre correcto sería para referirnos a esto es programa o cronograma de ejecución de obra, ¿no? Entonces nosotros debemos marcar eso. Entonces, por ejemplo, podemos ver en el capítulo 6 de obras, ¿no? Tenemos en el artículo 175, nos dice, por ejemplo, los requisitos adicionales para la suscripción de contrato de obra. Ahí nos habla de entregar el programa de ejecución de obra, ¿no? ¿En qué? En CPM. CPM, que es un programa, ¿no? Una programación que nosotros vamos a conocer ahora en esta parte de la teoría, por ejemplo, ¿no? El cual presenta la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Vamos a ver también qué es la ruta crítica. Y el calendario de avance de obra valorizado también, que vamos a trabajar también. Bueno, tenemos, por ejemplo, en el artículo 202, en el 197, ustedes pueden revisarlo, nos dan algunos lineamientos, ¿no?, que debemos un poco leer, debemos ver, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos queremos ver los causales de ampliación de plazo, ¿no? Entonces yo tengo que revisar esta parte, ¿no? El contratista puede solicitar la ampliación, por ejemplo, ¿no? Atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles del contratista cuando es necesario un plazo adicional. Entonces nosotros tenemos ya material, tenemos información que nos va a ayudar a nosotros trabajar de la mejor manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, también tenemos, según el OCE, ¿no?, que es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Este material ustedes lo pueden descargar, ¿no? Tiene un material para el participante, dice de las contrataciones de obras públicas, no nos dice sobre, por ejemplo, el cronograma de ejecución de obra. Ojo, ¿no? Programa de ejecución de obra o cronograma de ejecución de obra, ¿no? Esa es la programación. No, el cronograma se elaborará, por ejemplo, dice, considerando todas las actividades necesarias para la ejecución de la obra, empleando el método PER CPM, ¿no? PER CPM, ¿qué es ese método PER CPM? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es su definición, ¿no? ¿Cuál es su definición? Nosotros nos vamos a referir al método CPM. CPM que lo vamos a revisar ahora, incluso vamos a hacer un ejemplo, ¿no?, dentro de nuestro primer módulo para entender un poco, ¿no? También lo vamos a hacer en el MS Project, también lo vamos a utilizar, ¿no? Podemos, dice, utilizar el software que el proyectista disponga para su revisión. Obviamente hay diferentes tipos de software para nosotros realizar una programación, ¿no? En este caso vamos a hacer con el MS Project, ¿no? Identificando actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto, hitos, fechas parciales de determinación, ¿no? También vamos a ver hitos, también vamos a desarrollar hitos, vamos a ver fechas importantes, plazos de ejecución. Y vamos a continuar entonces viendo también, este material también lo pueden descargar, pueden revisar. Hay mucha información interesante que nos va a servir a nosotros en nuestra vida profesional. Bueno, también nos da diferentes tipos de lineamientos este material que nos da el OCE, ¿no? Por ejemplo, el consultor elaborará el cronograma de ejecución de obra precisando la cantidad de cuadrillas, ¿no? Entonces, cuadrillas nosotros ya hemos llevado o tenemos que tener la base y hemos hecho los metrados, los planos, los metrados y hemos hecho el presupuesto, ¿no? Luego tenemos que nosotros trabajar la programación, entonces debemos ir entendiendo, vamos a utilizar todo lo que hemos trabajado sobre los metrados, ¿no? Aspectos importantes de metrados también se va a utilizar aquí. Para nosotros, por ejemplo, hallar las duraciones tenemos que ver, por ejemplo, el metrado, ¿no? El metrado es importante, ¿no?, para hallar la duración, cuánto tiempo tienen nuestras actividades, ¿no? Entonces nos van a precisar muchos datos interesantes este material. Revisen, descárguenlo de su aula virtual. Vamos a nosotros definir qué es el programa de ejecución de obra, que es el verdadero nombre con el que debemos trabajar, ¿no? Entonces es la secuencia lógica de actividades constructivas, ¿no? Es una secuencia lógica de actividades, ¿no? De actividades, subrayemos eso, tareas partidas en un determinado plazo de ejecución
la cual comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, ¿no? Estamos hablando, si nosotros vamos a programar, de qué, las actividades, ¿no? Las actividades, las partidas que venimos desarrollando, ¿no? Bueno, entonces programaremos lo que tenga, lo que contenga, según nuestro metrado, ¿no? Los campos, por ejemplo, de obras provisionales, estructuras, arquitectura, instalaciones, ¿no? Según lo que presente nuestro metrado, ¿no? Nuestro proyecto. Para eso nosotros ya hemos desarrollado el presupuesto, los metrados antes, ¿no? El programa de ejecución de obras se elabora aplicando el método CPM, ¿no? Importante nuevamente, ¿no? El CPM. El CPM nosotros vamos a desarrollarlo, vamos a conocerlo más, no vamos a trabajarlo de una manera muy tradicional y es la base para la elaboración del calendario de avance de obra valorizado. Entonces, la importancia que nosotros debemos darle a este programa de ejecución de obra, ¿no? Debe ser de organizar el proyecto, debemos organizarnos el proyecto, ¿no? ¿Cómo vamos a comenzar? ¿Cómo vamos a terminar? ¿De dónde? ¿De qué partida vamos? ¿Qué actividad va a ser la que inicia, ¿no? ¿Cuándo va a ser el fin, ¿no? ¿En qué tiempo se va a desarrollar, ¿no? Relaciona las actividades programadas con los recursos necesarios, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar, ¿no? Cuando desarrollamos una tarea, ¿qué es lo que vamos a utilizar, ¿no? Mano de obra, ¿no? Que aquí vamos a conocerle como el recurso trabajo, ¿no? Y debemos brindar las pautas para el seguimiento y control también, ¿no? Va a ser importante el seguimiento y control que también se desarrolla dentro de este curso. ¿Qué componentes del programa nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? De este programa de ejecución de obra, de este cronograma de ejecución de obra? El plazo de ejecución importante, ¿no? Eso al final nosotros diremos, ¿no? ¿Cuál es tu plazo de ejecución de obra entonces, ¿no? Tú has programado, tú has hecho tu programación, ¿no? ¿Cuánto es tu plazo de ejecución de obra, ¿no? Tú dirás un tiempo, ¿no? Pero ¿cómo se definirá eso, ¿no? ¿Son días laborables? ¿No? ¿Son horas? ¿No? ¿Qué son? ¿No? ¿Cómo lo defines en tiempo, ¿no? ¿Cuál es su unidad de medida del tiempo, se podría decir, ¿no? El tiempo que tú lo estás llevando, ¿no? Lo vas a programar en horas, en semanas, ¿no? En días laborables, días calendario. ¿Cómo se va a desarrollar eso, no? Debemos conocer los días laborables, ¿no? Que es bastante sencillo de poder definir esa parte, ¿no? Siempre vamos a hablar de días laborables. Deberíamos conocer una fecha de inicio, que es importante. Nuestro programa tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de término, ¿no? Que también se trabaja dentro de estos aspectos del MS Project. La relación de partidas va a ser totalmente importante, ¿no? Si comienza una partida, al final habrá otra que termine, ¿no? Entonces, si tenemos, supongamos, solamente dos partidas, vamos a comenzar con una, terminará, y la otra comenzará y también culminará, ¿no? Entonces, va a haber siempre una relación, ¿no? Tal vez su relación no va a ser tan sencilla de entender, de comprender para cuando comenzamos, pero debe existir esa relación, ¿no? Para nosotros poder programar. La ruta crítica, es importante la ruta crítica. La ruta crítica nos va a servir mucho para nosotros poder definir ese tiempo, ¿no? Ese tiempo del cual nosotros debemos cumplir, ¿no? Ese tiempo lo cual se ha programado. Entonces, conociendo esa ruta crítica, conoceremos las tareas críticas, ¿no? Que también lo vamos a definir ahora, el cual debemos respetar el tiempo en el que se ha programado. Días laborables y días calendario. A ver, vamos a ver este tema donde nosotros, por ejemplo, tenemos días laborables y días calendario. Vamos a hacer un ejemplo también, vamos a plantearnos algunos problemas, ¿no? En las herramientas de programación, en las próximas lecciones de este primer módulo. Y diremos, por ejemplo, nosotros, si queremos plantear el programa, ¿no? Hemos hecho ya nuestra programación, nosotros tenemos que tener un plazo de ejecución. Y lo primero que tienen que entender, y remárquenlo eso, anótenlo, ¿no? Nuestro plazo de ejecución de obra se plantea en días calendario, nuevamente, ¿no? En días calendario va a ser tu plazo de ejecución de obra. Ojo que hay que trabajar con días laborables, no vamos a conocer días laborables, ¿no? Entonces nosotros diremos, esa duración que venimos trabajando son días laborables, ¿no? Si yo tengo una actividad, ¿no? que se va a desarrollar en 3 días, ¿no? O en 10 días, en 15 días, yo debo considerar o debo contabilizar dentro de ese calendario esos 10 días laborables, ¿no? En 10 días laborables se desarrollará, ¿no? Pero en el calendario también existe días no laborables, ¿no? Días que tú no vas a trabajar.
¿no? Normalmente los domingos, ¿no? Según nosotros programemos, ¿no? El día normal de trabajo, ¿no? La semana normal de trabajo, nosotros tenemos que ver que es de lunes a sábado, ¿no? Las 8 horas, ¿no? Pero también existen feriados, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a contar nuestros días laborables, ¿no? Según las actividades que tenemos, también vamos a tener que contar los domingos, los días feriados y vamos a calendarizar eso, ¿no? Por ejemplo, en este mes que tenemos aquí, en este ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí, tenemos 30 días, ¿no? Tenemos 30 días calendarios, son 30 días calendario. Pero si nosotros queremos definir cuántos días laborables son, ¿no? ¿Cuáles son los días laborables en este mes, ¿no? Tenemos que descontar aquí, ¿no? Los domingos, ¿no? Que no consideramos, que son aquí 4, 1, 2, 3, 4. Y por ejemplo aquí tiene un feriado, ¿no? Un 14, por ejemplo, de abril es feriado, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que quitarle esos 5 días, lo cual nosotros vamos a determinar que nuestros días laborables en este mes de abril son solamente 25 días, ¿no? 25 días en los que nosotros vamos a desarrollar nuestras tareas, nuestras partidas, solamente 25 de un total de 30 días que tenemos en este mes, ¿no? También vamos a trabajarlo con nuestros ejemplos prácticos, ¿no? Definiremos aquí una fecha de inicio, ¿no? Buscaremos una fecha de inicio, ¿no? Normalmente un lunes, ¿no? Tal vez el 19 de abril. Bueno, la fecha de término normalmente siempre nos lo da el MC Project, ¿no? Siempre programamos y la fecha de término lo determina básicamente el project. Vamos a ver las tareas, ¿no? Las tareas que en este caso, ¿no? Para nosotros van a ser partidas. Las tareas, ¿por qué? Porque en el MS Project, ¿no? Se conoce esto o se trabaja con tareas, ¿no? Lo básico que nosotros vamos a entender aquí, vamos a comenzar a trabajar en el proyecto, ¿no? Son tareas. Un proyecto está conformado por múltiples tareas, ¿no? Operaciones o actividades, ¿no? Una tarea es la descomposición de un proceso complejo, ¿no? En múltiples procesos simples, distintos o repetitivos, ¿no? Entonces son actividades, las tareas son actividades. Y nosotros decíamos que las partidas en el curso de metrados, ¿no? Que las partidas son las actividades, ¿no? Entonces, las actividades van a ser nuestras tareas, nuestras partidas, ¿no? Que hablamos nosotros, por ejemplo, no sé, trazo y replanteo, por ejemplo, concreto en columnas, ¿no? Encofrado en columnas, todas esas partidas que nosotros conocíamos, ¿no? Van a ser nuestras tareas, ¿no? Entonces, cuando el project nos dice, bueno, empecemos a trabajar, enumeremos nuestras tareas, vamos a enumerar nuestras partidas, ¿no? Ahora, dentro de este tema de tareas, ¿no? Quien nos va a ordenar, quien nos va a decir cómo nosotros debemos seguir la secuencia es nuestro proceso constructivo. Nuestro conocimiento nosotros de nuestro proceso constructivo nos va a decir cómo vamos a ordenar nuestras tareas, nuestras actividades, ¿no? Tenemos características importantes que van a tener dentro del proyecto, por ejemplo, nuestras tareas, nuestras partidas, ¿no? Tenemos una fecha de inicio, van a tener una duración. Tenemos que tener sus tareas predecesoras, ¿no? Su vinculación, ¿no? ¿Qué es una vinculación? Debemos también entender esa parte. También vamos a ver que tenemos diferentes tipos de tarea, ¿no? Cuando nosotros enumeremos dentro del MS Project, vamos a ver que tenemos tareas, normalmente como tarea cito, o las tareas resumen, ¿no? Tareas resumen del proyecto. Las tareas cito son un hito en un proyecto, es una tarea que tiene una duración de 0 días, ¿no? En este caso va a tener 0 días. Se utiliza para marcar una fecha de inicio, ¿no? Un fin importante. Entonces, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, vamos a comenzar con nuestra primera tarea. Antes estará una tarea hito, ¿no? Que será inicio de obra, ¿no? Inicio de la obra, ¿no? Nos marcará esa tarea hito. Luego tendremos las tareas resumen, ¿no? Que una tarea resumen es una agrupación de tareas que conforman una etapa de la ejecución del proyecto. Por ejemplo, nosotros teníamos dentro del S10, nosotros por ejemplo trabajamos con partidas y con títulos, ¿no? Netamente esos títulos, ¿no? Van a ser las tareas resumen, ¿no? Por ejemplo, estructuras, ¿no? Por ejemplo, estructuras. ¿No? Tenemos estructuras, pero debajo de estructuras tenemos los diferentes tipos de partidas. Tenemos concreto, columnas, no sé, bueno, columnas, tenemos vigas, tenemos escaleras, por ejemplo, ¿no?
Y esta estructura va a ser una tarea resumen, ¿no? Que va a resumir o va a tener subpartidas, ¿no? Y columnas, escaleras formarán parte de toda esta tarea resumen. Tenemos tareas predecesoras y sucesoras, ¿no? Una tarea predecesora, ¿no? Cuando hablamos ya un poco la vinculación que van a tener el sistema, el proceso constructivo nos va a decir nosotros vamos a ordenar esas tareas, ¿no? Cuál va a ir primero, cuál va después, cómo nosotros vamos a ordenar, ¿no? Tal vez van a ir a la par, varias tareas van a comenzar igual, ¿no? Tenemos una tarea predecesora, ¿no? Entonces una tarea predecesora, ¿no? Va a ser una tarea que debe iniciar o terminar antes de que inicie otra tarea, ¿no? Entonces esta tarea debe iniciar o terminar antes de que comience esta tarea 2, ¿no? Esa va a ser la tarea predecesora, ¿no? La que está antes, ¿no? La que está antes. Una tarea sucesora, ¿no? Una tarea sucesora que tiene una dependencia directa con otra anterior. Esa es una tarea sucesora, ¿no? Entonces, esta sucesora va a tener una dependencia directa con una que se ha dado anteriormente, ¿no? Una tarea que está comenzando o ha terminado va a tener siempre una tarea anterior, esa va a ser la tarea sucesora, ¿no? La dependencia de tareas va a ser muy importante, vamos a tocarlo también dentro de estas herramientas de programación, vamos a conocer un poco la simbología que llevan cada una de ellas, nos va a servir también para nosotros poder trabajar en el proyecto. Tenemos una columna de tareas predecesoras que van a utilizar alguna simbología que nosotros estamos viendo. Entonces debemos conocer, ¿no? ¿Qué es la dependencia de tareas? Vendría a ser que la vinculación existe entre dos o más tareas de un proyecto, ¿no? Las dependencias pueden tener adelantos o demoras, ¿no? Pueden ser antes o después. Entonces nosotros le vamos a marcar eso, ¿no? Por ejemplo, podemos tener diferentes tipos de vinculación, de dependencia, ¿no? Entonces se van a unir sí o sí, ¿no? Y esta unión, esta vinculación, ¿no? Se puede dar, por ejemplo, con el tipo fin-comienzo, ¿no? Una vinculación fin-comienzo, FC, ¿no? Esta simbología ténganlo presente, ¿no? Fin-comienzo, FC. La tarea 1 finalice para que comience la tarea 2, ¿no? Fin, la tarea termina, o sea, fin, y comienza la tarea 2, fin-comienzo, fin-comienzo. Tenemos el tipo comienzo-fin, ¿no? La tarea 1 inicia para que finalice la tarea B, ¿no? O la tarea 2 en este caso, ¿no? La tarea 2, aquí es la tarea 2. Esta tarea 1 inicia para que finalice la tarea B. Comienzo, fin. Comienzo, fin. Vamos a ver que tenemos otro tipo de relación de tareas, ¿no? Por ejemplo, tenemos comienzo-comienzo, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? Tenemos dos tareas, ¿no? La tarea 1 inicia para que inicie la tarea 2. Entonces, comienzo, va a comenzar nuestra tarea en un espacio de tiempo, aquí también la tarea 2, entonces la tarea 1 inicia para que inicie la tarea 2, ¿no? La relación es comienzo, comienzo. Tenemos también el tipo de relación de tareas, la vinculación, ¿no? Fin, fin, FF. También debemos tener en cuenta esta simbología, ¿no? FF. La relación FF, fin, fin, ¿no? Significa la tarea 1 finaliza, para que finalice también la tarea 2, ¿no? Fin, fin, relación fin, fin. Ahora, nosotros vamos a conocer mejor, vamos a hacer ejemplos también dentro de las herramientas de programación. Tenemos un archivo que van a descargar ustedes también para hacer estos ejercicios prácticos, para comprender un poco más y entrar ya a nuestro espacio del MS Project, donde ahí difícil también se va a un poco entender este tipo, ¿no? Es más automatizado, ¿no? Nosotros le decimos fin, fin entre la tarea 1 y 1 y lo va a vincular rápido, ¿no? No nos va a decir cómo, no por qué, sino lo va a vincular de una manera automática. Pero nosotros vamos a verlo en este primer módulo, cómo vamos trabajando esas relaciones.
Bueno, entonces el camino nosotros que utilizamos para programar pueden ser muchos, ¿no? Pueden ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, podemos nosotros decir que vamos a desarrollar una programación de barras, un diagrama Gantt, ¿no? Que normalmente es lo que presenta el MS Project, ¿no? Una programación de barras, ¿no? O diagrama Gantt, ¿no? El más conocido por defecto lo tiene el MS Project, ¿no? Pero también podemos utilizar una programación de redes, ¿no? Una programación PERT que ahora vamos a definir y también lo vamos a trabajar. Tenemos la programación CPM o la programación per CPM, ¿no? Tenemos también la programación LEAN. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que la normativa nos dice de programación CPM, nos marcan esto, ¿no? CPM o per CPM nos marca, que en realidad van a ser lo mismo, ¿no? Entonces, esta programación tenemos que nosotros saber trabajar, ¿no? Debemos saber trabajar, por defecto vamos a tener que trabajar aquí y el MS Project trabaja, ¿no? Entonces, para trabajar esto por defecto, nosotros tenemos que empezar a trabajar para poder llegar a esta programación CPM, ¿no? Entonces, vamos a ir conociendo con el diagrama de Gantt. Nosotros tenemos el diagrama de Gantt, ¿no? Que en este caso, este diagrama de Gantt no se desarrolla con el objetivo de controlar la ejecución simultáneamente de varias tareas, ¿no? Que se realizan coordinadamente en un periodo de tiempo. Eso va a ser la base, ¿no? Tenemos tareas y tenemos un espacio de tiempo nosotros. Eso vamos a nosotros graficar, ¿no? En este espacio, en el diagrama de Gantt, ¿no? ¿Por medio de qué? De barras, ¿no? Diremos, tenemos una primera tarea, ¿no? Y se va a desarrollar en este espacio de tiempo, ¿no? Acá nosotros colocaremos nuestro tiempo, ¿no? No sé, podría ser días, podría ser semanas, podría ser meses, ¿no? Años. Nosotros vamos a empezar a decir, ¿no? Detallar eso, ¿no? ¿Qué tiempo, ¿no? Entonces, en total tenemos diferentes tareas y se desarrollará en este tiempo determinado. Para eso nosotros vamos a trabajar el diagrama de Gantt, el diagrama de barras, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a elaborar? ¿Qué significa este diagrama de Gantt, ¿no? En el que nosotros vamos a empezar a trabajar en realidad, ¿no? Ese va a ser nuestra base para trabajar en el MS Project, ¿no? Entonces, el diagrama de Gantt consiste en un gráfico de tareas y barras graficadas dentro de un calendario, ¿no? Nuevamente, ¿no? Que es un plazo de ejecución a manera que se determine un inicio y un fin de cada tarea, ¿no? Entonces, en el diagrama de Gantt, nuevamente acá tenemos un eje horizontal donde vamos a tener un calendario, una escala de tiempo, ¿no? Vamos a tener, no podemos definir nuevamente por hora, día, mes. Y tenemos aquí el eje vertical. Tenemos este eje vertical donde van a ir nuestras actividades que constituyen nuestro trabajo que vamos a nosotros ejecutar, ¿no? Entonces vamos a programar nosotros de esta manera, ¿no? De esta manera con el diagrama de Gantt. En el MS Project verán que este va a ser el interfaz que vamos a trabajar y aquí tenemos estas barras, ¿no? Esta programación. Entonces va a ser el entorno del MS Project y aquí tendremos nuestras tareas, ¿no? Aquí colocaremos nuestras tareas, dibujaremos en estas columnas, ¿no? Nosotros plasmaremos esa información de las tareas que vamos a desarrollar, ¿no? Que ya hemos trabajado nosotros nuestras partidas, ¿no? Ya tenemos trabajado nuestras partidas, ¿no? Tendremos que hallar nuestra duración. ¿Cómo se halla la duración, no? ¿Cómo nosotros vamos a hallar esa duración? También lo vamos a tocar aquí. Y bueno, vamos a ver nosotros la ruta crítica, ¿no? Esa ruta crítica que es el conjunto de tareas que deben terminarse en los plazos previstos, ¿no? Para que no afecte la duración total del proyecto. No es un conjunto de tareas, la ruta crítica es un conjunto de tareas, ¿no? No tiene nada que ver, no es algo que nosotros le vamos a crear, ¿no? Las tareas están, nosotros hemos programado esas tareas, sino que hay que remarcar cuáles son esas tareas críticas, ¿no? Esas tareas críticas. Es una secuencia programada de las partidas de una obra cuya evaluación afecta al plazo total de ejecución de la obra. Las tareas críticas van a formar la ruta crítica. La tarea que se encuentra dentro de la ruta crítica, esta actividad tiene un tiempo de holgura cero. Holgura cero, ¿qué es holgura cero? También lo hay que ver ahora. Un retraso en su culminación afecta directamente la duración del proyecto. Entonces, debemos saber que esa ruta crítica son tareas críticas y esas tareas críticas, ¿no? Esas tareas, esas partidas críticas, ¿no? En el tiempo que nosotros hemos programado,
nosotros no debemos afectar directamente la duración, ¿no? De la duración donde se ha programado, ¿no? Si nosotros le hemos programado, por ejemplo, en la semana 5, una tarea crítica que forma parte de la ruta crítica, debemos cumplirlo, ¿no? Entonces, esa es la característica. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, retrasamos esa tarea y no se cumple en los 7 días de esa semana y toma 2 días más, todo el programa también va a aumentar 2 días más, ¿no? Se va a aumentar 2 días más. ¿Qué significa eso? Que nuestro final ya no va a ser, por ejemplo, un 30 de junio, sino va a ser un 2 de julio, por ejemplo, ¿no? Entonces va a aumentar los días. Esas tareas críticas debemos cumplir nosotros a cabalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen holgura, o sea, no tienen un tiempo donde nosotros podemos decir, no, bueno, se retrasó 2 días, pero en realidad no afecta a nuestro proyecto, ¿no? A nuestra programación, no. La ruta crítica sí tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque afecta directamente la duración del proyecto. Vamos a ir entendiendo poco a poco más esto, ¿no? Vamos a ir entendiendo un poco más esto según pase nuestro primer módulo, ¿no? Vamos también a trabajar cómo nosotros podemos hallar esa holgura cero, ¿no? ¿Qué es la holgura? También nosotros debemos entender, ¿no? Entonces, en el MS Project va a ser totalmente fácil hallar esa ruta crítica, totalmente fácil, ustedes ya lo van a ver. Nos vamos a programar. Decíamos que teníamos un plazo de ejecución, ¿no? Acá tenemos un plazo de ejecución que se muestra aquí, ¿no? Nos marcará el tiempo, el MS Project. Tendremos esa ruta crítica, marcaremos, ¿no? Lo marcaremos, y estas tareas críticas no pueden aumentar el tiempo, no podemos aumentar el tiempo. ¿Por qué? Porque eso va a significar que nuestro fin, por ejemplo, el 27 de mayo, nuestro fin de obra va a ser que aumente también, ¿no? Que aumenten los días en este caso, ¿no? Que aumente los días en todo caso de plazo de ejecución, ¿no? Entonces no va a ser 100 días, sino va a ser tal vez 105 días más, ¿no? En cambio, las tareas que no son críticas, ¿no? Que va a haber muchas tareas que no son críticas, por ejemplo, va a ser que nosotros, por ejemplo, tengamos un retraso de tal vez 2 días aquí en este espacio, pero no va a pasar nada, ¿no? No va a afectar eso al plazo que nosotros tenemos, ¿no? Vamos a ir entendiendo un poco, ¿no? ¿Qué es la holgura? ¿Qué es la holgura? Nosotros debemos entender que las tareas que no son críticas van a tener holgura, van a tener días que se pueden retrasar, ¿no? Eso nos va a marcar también el MS Project y nosotros también vamos a hallarlo, ¿no? Pero esta ruta crítica, estas tareas, ¿no? Estas partidas van a tener holgura cero, o sea, no se puede retrasar ningún día, no pueden tener holgura. Las holguras entre tareas. Entonces, ¿qué es una holgura, no? Se llama holgura al tiempo que se puede retrasar una tarea, ¿no? Eso es lo que veníamos hablando. Entonces, si decimos que mi tarea 1, ¿no? O mi partida 1, tiene holgura de 2 días, ¿no? Tiene holgura de 2, ¿no? ¿Qué significa eso? Que se puede retrasar 2 días y no va a afectar el fin de mi programación, ¿no? De mi proyecto. En cambio, la ruta, en este caso, las tareas críticas, si se retrasan 2 días, no va a afectar totalmente a mi fecha de finalización. Eso sobre todo, esa va a ser la diferencia, ¿no? Cuando la holgura es 0, se dice que la tarea es crítica y forma parte de una ruta crítica. Nuevamente, eso lo vamos marcando, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces también tenemos la programación CPM, ¿no? CPM, ¿qué significa CPM? ¿Por qué CPM, no? O método de la ruta crítica, eso tenemos que ver, ¿no? Cuando nosotros decimos programación CPM, nos estamos refiriendo al método de la ruta crítica, CPM. ¿Qué significa? Critical Path Method, ¿no? El método de la ruta crítica, CPM. Entonces el método de la ruta crítica nos va a decir que las sumas de las duraciones de las tareas críticas, ¿no? La suma de las duraciones de las tareas críticas, en este caso, nos van a generar el plazo total del proyecto, ¿no? Entonces con eso también nosotros vamos a verificar, también lo vamos a desarrollar, vamos entendiendo un poco, ¿no? Vamos a comenzando a comprender sobre esto, la ruta crítica, ¿no? Entonces el plazo de ejecución
¿no? Va a ser igual también a la suma de las tareas, de las duraciones de estas tareas críticas, de estas partidas que tenemos dentro de nuestra ruta crítica, ¿no? Con el CPM, por ejemplo, es posible identificar las tareas que son críticas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver, vamos a hallar de esa manera si alguna de estas tareas de alguna de esas partidas van a tener holgura cero o van a tener alguna holgura, ¿no? Alguna cantidad de holgura, ¿no? Según el OCE, por ejemplo, la presentación de un programa de ejecución de obra lo denominan CPM y CPM es el método de la ruta crítica, ¿no? Esto tenemos que remarcarlo, ¿no? Entonces el OCE nos dice que nosotros debemos presentar nuestro programa, ¿no? CPM, ¿no? Y CPM es el método de la ruta crítica, pues. Ese es el método de la ruta crítica. Vamos a ver también dentro de nuestro Microsoft Project este espacio de diagrama de red, ¿no? El diagrama de red se habla dentro de este Microsoft Project, ¿no? Que normalmente al Gantt se le está incorporando el CPM, que es la ruta crítica, pero en realidad esto forma parte de un diagrama de red. Este diagrama de red, ¿no? Donde se utiliza la lógica de cómo se enlazan las actividades y a partir de ese diagrama de red se calcula la ruta crítica, ¿no? Entonces, esto nosotros vamos a desarrollarlo de una manera práctica, ¿no? Si empezamos a ver solamente este ejemplo aquí, yo les empiezo a decir cómo vamos a hallar tiempos tardíos, comienzos tempranos y todo eso mediante simplemente esta fórmula o esta imagen, no vamos a entender nada, ¿no? Vamos a hacerlo de una manera totalmente práctica, ¿no? De una manera totalmente práctica. Y luego en el MS Project nosotros vamos a trabajarlo también, pero nosotros no vamos a operar ahí, nosotros no vamos a hallar, por ejemplo, ahí tiempos, ¿no? No se va a operar, simplemente hay que configurar, vamos a cambiar de vista y vamos a tener una programación CPM, ¿no? Entonces, primero nosotros para eso vamos a trabajar dentro de las herramientas, en las próximas lecciones vamos a trabajar ese tema, ¿no? Entonces, este es un método que se utiliza para analizar la secuencia lógica de las tareas, ¿no? A través del diagrama de red de precedencias, ¿no? Entonces, la red de precedencias nos va a marcar cómo nosotros, cada una de nuestras tareas, cómo se va, cuál es la secuencia, ¿no? ¿Cuál es la secuencia? ¿Qué tarea comienza? ¿No? Entonces, a partir de eso, y según la formulación o las fórmulas, el cálculo que nosotros vamos a tener, ¿no? Que el cálculo que vamos a tener, no son totalmente difíciles, ¿no? Son totalmente simples, ¿no? Vamos a determinar nuestra ruta crítica, ¿no? Y esto es lo que nos pide el reglamento, ¿no? Una ruta crítica. El Microsoft Project genera automáticamente, a partir del diagrama de Gantt que vamos a trabajar, esta ruta crítica, ¿no? Una ruta crítica. Su condición que pone el Microsoft Project simplemente para hallar la ruta crítica es vincular las tareas. Vamos a hacer la vinculación también, ¿no? Tenemos una red de precedencias donde nosotros, por ejemplo, la red de precedencias es importante porque permite establecer dependencias entre las tareas, ¿no? Para realizar este diagrama de Gantt se tiene que tener una cuenta lógica, ¿no? De la red, la cual se trabaja con una red de precedencias. Una programación de obras correctamente realizada parte de un diagrama de red, ¿no? Y Project obviamente va a graficar todo esto, ¿no? Esto vamos a desarrollarlo, este espacio, ¿no? Esta red de precedencias, ¿no? Donde nosotros vamos a encontrar una ruta crítica, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí hay unos datos, ¿no? Aquí vamos a colocar nuestras actividades, eso vamos a trabajarlo en el Excel, ¿no? Vamos a tener algunas actividades y hay algunos datos que tenemos aquí, ¿no? Hay algunos datos, ¿no? Que nos van a dar comienzos tempranos, tiempos tardíos y al final, este espacio que está en naranja nos darán las holguras, ¿no? Tendremos nosotros las holguras, por ejemplo, acá es diferente, ¿no? Acá tenemos 0. ¿Qué significa cuando hemos dicho que tiene 0? ¿No? Que tiene holgura 0, ¿no? ¿Y qué significa cuando tiene holgura 0? No son tareas críticas, ¿no? Y las tareas críticas forman la ruta crítica, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos holgura 10, aquí tenemos holgura 5. ¿Y cómo se hallan cada uno de estos, de estos términos, ¿no? De estas cantidades, de estas cifras? Vamos a trabajarlo dentro de nuestras próximas lecciones. En el MS Project, por ejemplo, se presenta así de esta manera, de este esquema, ¿no? Ahí obviamente no tiene una diferente presentación, pero
es el programa CPM, ¿no? Este diagrama de red, ¿no? Este esquema CPM nosotros vamos a trabajarlo. Para eso configuraremos cada uno de estos espacios dentro de estos nodos, por ejemplo, ¿no? De este esquema. También lo vamos a trabajar. Nosotros tenemos que comenzar viendo cuánto es la duración de cada una de nuestras partidas, de nuestras tareas, ¿no? Ese tiempo. Que va a ser igual en este caso, ¿no? Cuando comenzamos a trabajar en el proyecto y programar, tenemos que saber, hablábamos del tiempo, ¿no? Entonces tenemos nuestra actividad, nuestra partida, pero ¿en qué tiempo se va a desarrollar toda esta tarea, ¿no? ¿Serán días? ¿Será una semana? ¿Serán meses? ¿No? ¿Qué tiempo? Entonces, ¿cómo vamos a hallar eso? ¿No? ¿Cómo vamos a hallar? Vamos a hallar mediante esta fórmula, ¿no? Entonces, el tiempo o periodo necesario de trabajo activo para realizar una tarea, MS Project usa por defecto la duración en días. Vamos a trabajar en días, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos trazo y replanteo, ¿no? Trazo, replanteo, nosotros debemos decir cuánto significa en días o el tiempo que se va a desarrollar, cuánto va a ser, cuántos días, ¿no? Ahí pondremos un día, 2 días, 3 días, cuánto va a ser. Entonces, el tiempo es igual al metrado sobre el rendimiento. Tiempo, metrado y rendimiento van a ser los datos que nosotros tenemos que conocer, sobre todo el metrado y el rendimiento. El metrado va a ser esa donde nosotros tenemos nuestra hoja de metrados, ¿no? Dentro del curso de metrados hemos aprendido todo esta parte, ¿no? Entonces nosotros diremos, en cimiento corrido son 184.20 metros cúbicos, ¿no? Ese es el metrado. Entonces este dato nosotros tenemos que tenerlo, ¿no? Tendremos esta primera partida y tendremos que saber el metrado, ¿no? Para hallar como primer dato, ¿no? Lo segundo, ¿no? Lo segundo que tenemos que tener, ¿no? Nosotros hemos desarrollado un análisis de precios unitario, ¿no? Del cimiento corrido, ¿no? ¿Y cuál es su rendimiento, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento que nosotros utilizamos para desarrollar en este caso, esta tarea, ¿no? ¿Cuánto es el rendimiento, ¿no? El rendimiento vendrá aquí y nos dirá, el rendimiento que nosotros utilizamos es 25 metros cúbicos por día. Obviamente tendremos una cuadrilla, tendremos los recursos, la mano de obra y todo, ¿no? Tendremos todos estos datos, pero lo que nos importa ahora, ¿no? Para hallar este tiempo es metros cúbicos, ¿no? Entonces, nosotros dividiendo metrado sobre, en este caso rendimiento, vamos a hallar el tiempo, ¿no? El tiempo. ¿No? Como les decía, teníamos aquí la hoja de metrados, aquí tenemos, por ejemplo, depende de la unidad de medida que tengamos, tenemos cimientos corridos, por ejemplo, 57.35, ¿no? Y hemos hecho nuestro análisis de precio unitario, tenemos el rendimiento que es 25, ¿no? Entonces reemplazamos esta fórmula, ¿no? Tiempo igual 57.35 metros cúbicos por día sobre 25 metros cúbicos. Entonces reemplazando, ¿no? Acá se van metros cúbicos, queda días, ¿no? 57.35 entre 25 es igual a 2.294 días, ¿no? Entonces el tiempo que se va a requerir para que se desarrolle este cimiento corrido, ¿no? En nuestra obra va a ser de 2.294 días, ¿no? Ese va a ser el tiempo que nosotros vamos a necesitar para desarrollar esta partida. Obviamente este dato no vamos a utilizar, ¿no? Tenemos que redondearlo a un entero superior, ojo, a un entero superior. Entonces el tiempo va a ser igual a 3 días, ¿no? No 2.29, tiene que ser un entero, ¿no? Vamos a hablar siempre de enteros y siempre trabajemos con un poco de holgura a favor de lo que se puede desarrollar, ¿no? Para arriba, ¿no? Entonces 2.29 va a ser igual a 3 días, ¿no? 3 días vamos a utilizar en desarrollar nuestros cimientos corridos. Ese va a ser el primer dato que nosotros necesitemos, ¿no? Entonces también debemos saber nosotros que esos 25 metros cúbicos al día tiene una cuadrilla que lo va a desarrollar, ¿no? Sobre todo la mano de obra, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos acortar ese tiempo de duración, ¿no? Supongamos que nuestro tiempo de duración es mucho, ¿no? Tal vez nuestro metrado es gigante, ¿no? Y nuestros días donde nosotros vamos a desarrollar ese cimiento corrido, ¿no? Por ejemplo, van a ser 20 días, ¿no? 20 días nos ha salido ya no 3 días como hemos hallado anteriormente, ¿no? Van a ser 20 días porque tenemos un metrado gigante.
son 20 días. Pero 20 días nos parece muy grande, ¿no? Nos parece muy grande, es mucho tiempo. Entonces nosotros debemos utilizar las cuadrillas, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de una sola cuadrilla. Y si yo utilizo dos cuadrillas, ¿no? El rendimiento ya no va a ser 25 metros cúbicos al día, ¿no? Entonces va a ser 50 metros cúbicos al día, ¿no? Porque será el doble, ¿no? Obviamente son dos cuadrillas, ¿no? Vamos a rendir más. Puedo utilizar tres cuadrillas o cuatro cuadrillas, ¿no? Entonces mi rendimiento va a ser más, ¿no? Va a ser 75, va a ser 100 metros cúbicos al día, ¿no? Eso por simple lógica, ¿no? Y también vamos a tener que utilizar un poco esto, vamos a plantear nosotros dependiendo de cómo venimos trabajando, ¿no? Si son 20 días, nosotros nos parece muchísimo, vamos a poner más cuadrillas, ¿no? Entonces, si ponemos dos cuadrillas, ya no va a ser en 20 días, ¿no? Como teníamos en una cuadrilla, sino será con dos cuadrillas será en la mitad de su tiempo, ¿no? Entonces se desarrollará en 10 días, ¿no? Que tal vez es lo más conveniente, entonces utilizaremos dos cuadrillas, ¿no? También esa lógica lo vamos a desarrollar y vamos a entender poco a poco más. Tenemos los recursos, nosotros habíamos conocido, ¿no? Tenemos un listado de recursos dentro de en este caso, nuestro presupuesto, ¿no? Tenemos mano de obra, tenemos material y todo eso, ¿no? Bueno, eso es lo que conocíamos, ¿no? O el orden que nosotros llevábamos, ¿no? Equipos, herramientas, ¿no? Pero dentro del Microsoft Project nosotros trabajamos con tres tipos de recursos, ¿no? O va a reconocer el Project tres tipos de recursos, ¿no? Entonces tenemos que ver el recurso trabajo, que en este caso van a ser las personas o equipos necesarios, ¿no? Las personas y equipos necesarios para realizar la tarea, ¿no? Su unidad es la hora de trabajo o esfuerzo que tenemos, ¿no? Ese va a ser el trabajo. Tenemos también el otro recurso, que es el material, que son los suministros o equipamientos necesarios para la tarea, ¿no? Fácil, material, conocemos, no vamos a tener tanto problema en reconocer este recurso material, ¿no? Costo, tenemos el siguiente tipo de recurso, que es costo, que es cualquier costo monetario asociado a la tarea, ¿no? Puede ser un costo parcial o total de la tarea, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de trabajo, entonces diremos o reconoceremos, nosotros asignaremos, por ejemplo, el operario, el peón, el excavador, el oficial, ¿no? El ingeniero, tal vez el camión, no sé, la retroexcavadora, no sé. Esos van a ser nuestro recurso de trabajo. Tenemos, por ejemplo, material, ¿no? Que será el acero, el concreto, madera, algo más simple de entender, ¿no? Ladrillos y todo eso, ¿no? Tenemos costo, por ejemplo. Costo, por ejemplo, van a ser las herramientas manuales, ¿no? Las herramientas manuales va a ser el costo de movilización, costo de compra del terreno, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir viéndolo también poco a poco, desmenuzando un poco y para poder entender mejor, ¿no? Bueno, para culminar nosotros vamos a trabajar los recursos, ¿no? Tal vez esta es la presentación que en este primer momento nosotros vamos a ver dentro de este diagrama de barras, ¿no? Que contiene, por ejemplo, operario, tenemos peón, ¿no? Ahora nosotros en el MS Project vamos a asignar eso, ¿no? Vamos a asignar, ¿no? El MS Project no tiene una base de datos, no tiene una base de datos, nosotros tenemos que trabajar de cero todo este espacio, ¿no? Cemento, le diremos tanto de cemento vamos a utilizar en esta tarea para desarrollar esta tarea, ¿no? Por ejemplo, tenemos que combinar todo estos mecanismos, esta información, ¿no? Bueno, también vamos a reconocer cada uno de esos tipos de recursos que tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de recursos es lo que nosotros estamos colocando? Si bien es cierto, tenemos ya ese listado que lo hemos corrido en el S10, no tenemos que reconocer, ¿no? En este caso, ahora vamos a volver. Aquí el acero, ¿qué va a ser, no? ¿Qué tipo de recurso va a ser? ¿Será material? ¿Será trabajo? ¿Será costo? También vamos a reconocer eso. Bueno, y así culminamos la parte teórica. En la siguiente lección vamos a ingresar netamente a la parte práctica de nuestras herramientas de programación.